Tenemos esa línea de oración donde si tú llamas, alguien va a hablar contigo, va a orar contigo en el instante, pero no termina allí. Te añaden a una lista que recibimos varios y estamos constantemente orando por esas personas. Pero ¿por qué no tomamos un momento? Yo sé que hay muchos ahorita que tal vez tienen algún familiar que está en el hospital o que está enfermo. Y vamos orando, ¿no? Juntos, elevando nuestras voces al Señor. Señor, venimos hoy. Tú eres el Dios de sanidad. Tú eres el Dios de vida. Y Señor, clamamos a ti en este momento por aquellos que se encuentran, Señor, enfermos. Señor, que se encuentran en hospitales, que se encuentran aún, Señor, en cuidado intensivo. Pedimos que tú hoy hagas el milagro en sus cuerpos. Señor, declaramos que tu vida viene a sus cuerpos. Y Señor, pedimos por aquellos que en este tiempo están sufriendo de ansiedad, de temor, oh Dios, de depresión. Pedimos que tu Espíritu ministre a sus vidas y Señor, tú traigas fe, tú traigas ánimo a ellos y traigas paz a sus corazones. Señor, pedimos por aquellos que han perdido trabajos, negocios que han tenido que cerrar. Pedimos, oh Dios, que tú suplas sus necesidades. Señor, que ellos puedan ver tu mano obrando, Señor, en sus vidas en una manera sobrenatural. Y Señor, pedimos por aquellos que han perdido seres amados, que han perdido padre o madre, hermano, hermana. Señor, pedimos que tú tengas compasión sobre ellos y tú traigas consuelo a sus corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vivimos en un tiempo especial y no estoy hablando del COVID. Estoy hablando de esta época del año en el cual nos preparamos para celebrar la Navidad. Y uno va a las tiendas y están que apenas entra, ni el oxígeno entra, ¿verdad? Están tan repletos. Y es un tiempo de regalos. Ahora, damos y recibimos regalos en esta época, no por algo que nosotros hayamos hecho. No es nuestro cumpleaños, no es nuestro aniversario, ¿verdad? No es que logramos algo en el trabajo y nos están dando un premio. Los regalos de Navidad son dados no porque los merecemos, sino por amor. ¿De dónde viene esta tradición? Veces que hace más de 2000 años Dios dio a la humanidad el más grande y maravilloso regalo que se ha dado en toda la humanidad. Dios dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo. No porque lo merecíamos, no porque había la humanidad cumplido con alguna tarea religiosa, no, por el amor de Dios para la humanidad. Él envió a su Hijo a nacer en este mundo. Hoy vamos a leer algunas escrituras que nos describen esta historia. Yo quiero que las escuches. Y luego vamos a analizar la vida de las personas que fueron instrumentos claves. Porque Dios obra a través de nuestras vidas. Él quiere obrar a través de tu vida para que Jesús llegue a tu familia, que Dios llegue a tu comunidad, a tu área de influencia. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. «No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Quedarás encinta y darás a luz un hijo y la pondrás por nombre Jesús.
Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aquí vemos la visita del ángel con María. Ahora, que de repente un ángel se te aparezca en el cuarto es bastante, ¿verdad?, para asustarte. Pero luego esta jovencita virgen le dicen que va a quedar embarazada. ¡Wow! ¡Qué susto! Entonces ella, porque era inteligente, pregunta: ¿cómo va a suceder esto? Soy virgen. Ella sabía que nunca había estado con un hombre. ¿Cómo era posible que ella pudiera quedar embarazada? Pero nos habla del carácter de María, que ella tuvo fe para creer que lo que Dios había declarado sobre ella iba a suceder. Tú y yo, nuestra vida con Dios es en base a la fe. Tú y yo nos acercamos a Dios no en base a qué bueno soy, qué tan religioso soy. Nuestra relación con Dios es a través de la fe. El autor de Hebreos nos dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca de Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien le buscan. Tú y yo tenemos que tener una plena fe de que Dios existe y que Dios es bueno y que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. Tenemos que tener esa fe en nosotros, saber que Dios es bueno, es bondadoso, es misericordioso, es poderoso y que Él está atento a nuestras vidas. Luego María declaró, después de creer, ella dijo: que el Señor haga conmigo como me ha dicho. Aquí tienes a la sierva del Señor. Le dijo a Dios: haz en mi vida lo que tú quieres. ¿Ves? Ella confió en Dios, que la voluntad de Dios sería bueno y agradable. Ahora, si somos honestos, cuando ella le dice a Dios: haz tu voluntad en mí, la está llevando a un tiempo difícil en su vida. En veces pensamos: la voluntad de Dios va a hacer que todos mis problemas se quiten. No. De hecho, para María la vida se le complicó, porque de repente esta jovencita virgen está diciendo que está embarazada y que fue por el Espíritu Santo. Dime quién le iba a creer. Ni sus padres le creyeron, ni su novio, con el que estaba comprometido para casarse, le creyó. Nadie le creyó. Su vida se complicó. Tú y yo estamos dispuestos a decirle a Dios: haz tu voluntad en mi vida. Oh, cómo repetimos, ¿verdad?, el Padre Nuestro. Y lo hacemos en veces tan repetitivo que ni nos fijamos en las palabras. Cuando tú y yo repetimos y decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida. ¿Somos honestos con Dios? Porque en veces la voluntad de Dios en tu vida y mi vida nos va a incomodar. En veces la voluntad de Dios en tu vida y mi vida va a significar que amigos y familia nos van a rechazar.
Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Aquí vemos a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Es una mujer que toda su vida había sido estéril, ya era anciana. Pero el Espíritu de Dios viene sobre ella y sobre su esposo y queda embarazada con Juan el Bautista. Nos dice de ella, dice que estaba llena del Espíritu Santo. Amigo, amiga, tú y yo necesitamos abrirnos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos cada día invitar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a llenarme. Ven, Espíritu Santo, a guiarme en mi vida, a dirigirme. Porque es el Espíritu Santo que nos revela a Jesucristo. Fue el Espíritu Santo dentro de Elizabeth que le dio a conocer que María estaba embarazada con el Hijo de Dios. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo trayéndonos revelación de Jesucristo a nuestras vidas. Y luego vemos que Elizabeth se regocijó al oír la voz de María. ¿Por qué? Porque era la voz de Dios hablando a través de ella. Tú y yo tenemos que aprender a regocijarnos al escuchar esta palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios es buena, es aceptable, es agradable. Esta palabra de Dios trae gozo a nuestras vidas. Esta palabra de Dios trae dirección a nuestras vidas. Esta palabra de Dios es lo que nos da dirección y nos da propósito. Y tú y yo tenemos que aprender a amar esta palabra. No la leo porque es una obligación. No la leo, ¿verdad? Porque soy pastor. La leo porque esta palabra es la que me trae esperanza. Es la que me ministra en los tiempos difíciles, en las luchas de la vida. Esta palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a amar esta palabra, regocijarnos al leerla, abrirla y dejar que esta palabra ministre a nuestras vidas. Y tenemos que dar lugar para escuchar la voz de Dios. Vivimos en un tiempo con tantas voces en las redes sociales, tantas voces en la televisión y tantas voces por todos lados hablándonos. Pero he encontrado, tengo que aquietar mi vida y escuchar esta voz, porque esta voz es la que me llena. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. María tiene que salir de su casa porque nadie le cree que su embarazo es sobre el Espíritu Santo. Tiene que ir a la casa de su tía Elizabeth, y está allí hasta que ella da luz a Juan el Bautista y luego regresa. Pero María, en medio de su crisis, lo que veo es que exalta a Dios. Esta proclamación que ella hace, ella no habla de
que no es comprendida. No habla de que tiene que huir de su casa. No habla de que su novio está considerando ya no casarse con ella. Ella habla de la grandeza de Dios. Ella habla de la majestad de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender en medio de nuestras crisis que enfrentamos, glorificar a Dios. Porque ves, nuestras crisis son temporales. La crisis que enfrentamos, sea de salud, sea de económica, sea en el matrimonio, sea con los hijos, es temporal. Pero Dios, su gloria es eterna. Oh, tenemos que regocijarnos en Él, en su grandeza. Ella glorificó a Dios. Y luego, ¿qué hace? Hace dos proclamaciones que quiero ver. Uno proclamó que Dios exalta a los humildes, pero derrumba a los poderosos. Está hablando del corazón. Está hablando de que Dios al humilde, al que viene reconociendo: Dios, te necesito, Dios lo levanta. Pero ves, Dios derrumba, Dios resiste al que viene queriendo presumirle a Dios: Dios, mira, yo soy tan bueno, yo oro tantas veces a la semana, ayuno tantas veces, Dios, nunca falto los domingos, Dios, hago aquello, doy a los pobres. Cuando tú y yo queremos jactarnos de lo que hacemos, Dios no lo soporta. Pero si tú y yo podemos aprender a venir delante de Dios diciendo: Dios, te necesito, te necesito. Oh, los brazos de Dios están abiertos. Y luego declaró: colma de bienes a los hambrientos, a los ricos los despide con las manos vacías. No está hablando de no tener riquezas naturales, sino está hablando de que tú y yo tenemos que aprender a tener siempre un hambre por Dios. Si tú y yo llegamos a sentirnos satisfechos, ya es suficiente, no necesito más de Dios, estoy bien con lo que tengo, nos encontramos en un lugar peligroso. Tenemos que vivir constantemente queriendo más de Dios, más de Jesucristo, conocerle a Él. Estaba leyendo ayer en Isaías 55, dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Tenemos que tener sed, tenemos que tener hambre. Dice: vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Cuando venimos humildemente reconociendo nuestra necesidad, Dios nos da de lo mejor de Él. Dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Tú y yo tenemos que reconocer: lo que llena nuestras vidas no es un coche nuevo, no es una televisión más grande, no es una casa nueva. Todo eso es bueno, no hay nada de malo en ello, pero no trae la satisfacción de la vida. Pasan un mes, 2 meses y ya le estás viendo todos los defectos al coche o a la casa. Pero Jesús es el que nos llena de satisfacción. Jesús es la plenitud de nuestras vidas. María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales
hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Y también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, y fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lo que admiro de José es que este hombre obedeció a Dios cuando lo que Dios le estaba pidiendo era extremadamente difícil. ¿Ves? El tomar a María como mujer cuando estaba embarazada, y él bien sabía, él no era el padre de ese niño. Él no había estado con ella. Él sabía tomarla. Representaba que siempre sería, delante de los ojos de la sociedad, una vergüenza. Sería humillante. Sería el escándalo del pueblo. Sería la burla de todos. Hey, tu mujer te puso los cuernos. Sí. Pero él obedeció. Tú y yo estamos dispuestos a obedecer a Dios, no cuando nos pide lo fácil, pero cuando nos pide lo difícil. Estoy dispuesto a obedecer a Dios cuando me pide lo que no entiendo, lo que no puedo comprender, y cuando sé que voy a ser rechazado por mi familia, rechazado por mis amigos. ¿Ves? Tanto José como María, los dos entendieron que el obedecer a Dios y permitir la voluntad de Dios ser hecha en sus vidas iba a significar un rechazo por sus familias y por su sociedad. Recuerden, vivían en una sociedad muy cerrada, muy religiosa. Encontrar a una mujer en adulterio, podían sacarla fuera y apedrearla a la muerte. Cuando llegaron a Belén, donde tenían que registrarse, Belén era la ciudad de su familia. Allí es donde tenían familiares. Y como era costumbre en ese tiempo, tú llegabas a una casa de un familiar, te recibían, te abrían las puertas. No solo los familiares, si leemos, ¿verdad?, la Biblia en el Antiguo Testamento, hay historias de gente que llegaban extranjeros y alguien les abría la puerta para que se hospedaran. Eso era su cultura, era una cultura de abrir las puertas a quien fuera necesario. Pero de repente ellos llegan y su familia les cierra la puerta. La gente del pueblo les cierra la puerta. No hay lugar para ellos, porque era un escándalo. Esta niña embarazada, nadie sabe quién es el papá. Ella dice que el Espíritu Santo, y José el tonto que se casa con ella, ¿verdad? Y nadie les abre la puerta. Y María termina dando a luz al Hijo de Dios en un corral de animales, acostando el niño Jesús en un pesebre. ¿Estamos tú y yo dispuestos a obedecer a Dios cuando puede significar el rechazo? El rechazo de nuestros amigos, de nuestros compañeros en el trabajo, de nuestra propia familia. Otra pregunta: en esta Navidad, ¿hay lugar para Jesús en nuestra vida? ¿Hay lugar para Jesús en nuestro corazón? ¿O tú y yo vamos a actuar como los parientes de José, decir, aquí no eres bienvenido? ¿Ves? Vivimos en una generación que vive por los likes.
Queremos ser aceptados en Facebook y en Instagram y en todas las redes sociales. Queremos que la gente apruebe de lo que hacemos, de lo que decimos. Pero hacer la voluntad de Dios muchas veces en nuestra vida va a significar el rechazo de nuestra cultura y de nuestros amigos. Es nuestro amor por Dios se refleja en nuestra obediencia cuando no es cómodo y cuando no lo entendemos. Y entonces, en medio de un mundo oscuro, nació Jesús. En un mundo totalmente oscuro nace el Hijo de Dios. Y Él declara y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre sus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Hoy humilde fiel pastor, coros celestes anuncian salud, gracia y gloria en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Gloria a Cristo. En esa misma región había unos pastores que pasaban las noches en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Los pastores nos revelan la gracia de Dios. Dios no se presentó ante los reyes, ante los poderosos. Dio las noticias a los más pobres, a los pastores. Los pastores en ese tiempo que cuidaban de las ovejas de noche ni siquiera eran los dueños de esas ovejas. Eran hombres humildes que por unos pocos centavos cuidarían las ovejas de noche. Jesús vino demostrando que Él es para cada uno de nosotros. ¿Ves? No tenemos que tener un doctorado en teología para conocer a Dios. No necesitamos vivir en el campestre para poder acercarnos a Dios. No tenemos que haber nacido con un apellido importante. No, solo tenemos que venir ante Él, porque Él vino para todos nosotros. Ahora, al escuchar el mensaje, estos pastores, nos dice, fueron deprisa para ver a Jesús. Tú y yo no podemos ser indiferentes a Jesús. Tú y yo vivimos, ¿verdad?, en una sociedad donde, se habla mucho de Jesús, pero tristemente corremos primero a ver un partido de fútbol que a Dios. Corremos para ir a las tiendas antes que buscar a Jesús. Tú y yo tenemos que ser personas que Jesús llega a ser lo más importante en nuestras vidas. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, nos dice, al instante dejaron sus redes. Al instante Mateo, ¿verdad?, dejó de cobrar impuestos para seguir a Jesús. Al instante respondieron al llamado de Jesús. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos en el momento que Jesús nos llama, decirle, Señor, aquí estoy. Ir en busca de Él. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey.
el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su Pueden apagar sus velas. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto desde antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con todo lo que la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Simeón había recibido una palabra de Dios, una palabra que le había dicho que él no iba a morir hasta ver al Cristo. Y él vivió con esa esperanza. Y cuando él ve a este niño Jesús en el templo, que sus padres lo trajeron, él está listo. Él está listo para morir porque ha visto al Salvador. Tú y yo tenemos que vivir con esa esperanza viva de que tú y yo en Cristo Jesús vamos a ver al Salvador. Tú y yo le vamos a ver cara
a cara. Tú y yo vivimos con esa esperanza viva. Pablo lo dijo de esta manera, dice: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo vivimos con esa esperanza viva de que tú y yo vamos a ver al Rey, vamos a ver a Jesucristo, vamos a estar en su presencia. Oh, sí, vivimos con esa certidumbre. No tememos la muerte, no tememos el más allá, porque sabemos lo que nos espera. Ahora vemos que Simeón era guiado por el Espíritu Santo. Ese día no le tocaba a él ir al templo, pero el Espíritu de Dios lo guió. ¿Ves? Tú y yo, si permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, Él es quien nos va a revelar a Jesucristo. El Espíritu Santo va a hacer que esta palabra cobre vida y podamos ver al Hijo de Dios, podamos entender su palabra, podamos saber quién es Él. Pero tenemos que ser guiados. Que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro trabajo, que nos guíe en el hogar, que cada día tú y yo le digamos: Espíritu Santo, guíame este día. Otra cosa que veo aquí es que José y María cumplieron con todo lo que la ley pedía de ellos. Tú y yo no cumplimos con los mandamientos y la ley para ser salvos. Cumplimos con los mandamientos porque amamos a Dios. Amamos a Dios. No es por obligación, no es porque me estoy ganando el cielo, me estoy ganando puntos con Dios. No, es que amo tanto a Dios que quiero agradarle en todas las áreas de mi vida. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Ana, esta mujer anciana, se había dedicado su vida a estar en el templo. Pero lo que me asombra de esta mujer es que cuando ella ve a Jesús, cuando ve al Hijo de Dios, escúchame, corre con todos a decirle: ha nacido el Hijo de Dios, ha nacido el Salvador, el Cristo. Ella no se quedó callado, no lo guardó un secreto solo para ella. Y tú y yo no podemos guardar un secreto a Jesús. Tú y yo tenemos con nuestra familia que hablarles del glorioso Jesús que tú y yo conocemos. No hablamos de condenación, hablamos de quién es Él. Hablamos de lo bueno que es Él. Hablamos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. No podemos quedarnos callados. Tenemos que correr con los amigos en el trabajo y con los compadres y con toda la gente a nuestro alrededor. Y en esta Navidad queremos como iglesia llevar las noticias de Jesús a cuantos podamos. Hemos creado este door hanger. Tú puedes llevarlo y aquí tiene pegado un evangelio de Juan que van a poder desprender. Y tú y yo podemos llevarlo a las casas alrededor nuestro y que nuestros vecinos escuchen el mensaje de Jesucristo en esta época.
Para ustedes que tienen empleados, que pueden llevarlo a su trabajo. Tenemos aquí, igual viene toda la información de la iglesia, viene la felicitación de Navidad, información cómo pueden conectarse con nosotros en la iglesia. Y no sé por qué me dieron el de Ciudad Juárez. Espero que no estén repartiendo el de Ciudad Juárez aquí afuera. Alguien necesita checar eso. Pero bueno, pero va a tener el del Paso, les prometo. Va a tener información de Kessler y de Northeast y de West. Y entonces si tú tienes varios empleados, en vez de cargar esto, se los puedes dar en persona. Darles en persona, decirle: mira, el mejor regalo que te puedo dar en esta Navidad no es dinero, no es algo que pueda comprar, sino es el conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, a la salida, recojan. Van a tener ahí paquetes ya listos con 10. Puedes llevarte un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes. Que no se queden en tu coche, que no se queden en tu casa, que salgas tú y yo, salgamos esta semana alrededor de nuestra vecindad, dando el mejor regalo a las personas que nos rodean. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Aquí encontramos los Reyes Magos. La verdad, no eran ni reyes ni eran magos. Eran astrónomos, eran gente de científicos que estudiaban las estrellas. Eran gente educada, eran gente inteligente, y ellos fueron en busca de Jesús. Tú y yo tenemos que ir en busca de Jesús. Que tú y yo busquemos a Jesús cada día de nuestra vida. Que busquemos su presencia, que busquemos agradarle a Él. Es gente sabia, busca a Jesús. Ahora, ellos dicen que se alegraron al encontrar a Jesús. Cuando vieron esa estrella sobre la casa donde estaba Jesús, se alegraron. Es el mayor gozo que tú y yo podemos tener. No es un coche nuevo, no es un nuevo trabajo, no es una casa nueva. No, esas cosas con el tiempo pierden su brillo, pierden su valor. Pero el encontrar a Jesucristo, ese es el mayor gozo que podemos tener. David escribió en Salmos 16, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tú quieres encontrar la alegría de la vida, encuentra a Jesús. Encuentra a Jesús, encuentra la plenitud de Jesús en tu vida. Y tal vez tú hoy estás sentado ahí diciendo: yo vengo cada domingo y la verdad no he encontrado ninguna alegría. Entonces lo único que has encontrado es religión, pero no has encontrado a la persona de Jesús, porque Él trae una satisfacción a nuestra vida que nada más puede traer. Y luego dice que estos hombres adoraron a Jesús, se postraron ante. Era un niño.
No era el Jesús que ya vemos como adulto haciendo milagros. No, era un niño pequeño, pero reconocieron quién era y se postraron ante él y le adoraron. Tú y yo necesitamos aprender a adorar a Dios por quien es, no por lo que hace por nosotros. ¿Ves? No le adoraron cuando hizo un milagro, cuando resucitó a un muerto. Lo adoraron cuando era un niño porque reconocieron que era Dios. Y tú y yo tenemos que reconocer a Dios aún cuando no ha hecho nada visible por nosotros. Pero es Dios quien nos da vida. Tenemos que se postraron, lo reconocieron como rey. Pues tú y yo tenemos que reconocer a Jesús como rey de nuestra vida, no solo como salvador. Muchos queremos a Jesús como un seguro contra incendio, ¿verdad? Y compramos seguros para el coche, compramos seguros para la casa, por si hay un daño o algo, alguien más va a pagar. Y muchos buscamos a Jesús como un seguro contra incendio porque no queremos ir al infierno. Pero no, necesitamos buscarle como el Señor de nuestra vida, el que gobierna en nuestra vida, el que dirige nuestra vida. Y luego dice que estos hombres abrieron sus cofres y le dieron oro, incienso y mirra. Reconocieron que era el digno de todo lo que tenían, de todo lo que poseían. Se lo dieron a él. Tú y yo necesitamos reconocer que Dios lo vale todo, toda mi vida, todas mis posesiones, todo mi tiempo. Dios es tuyo, es tuyo. Nos dice Jesús, él hablando del reino de los cielos, dice: semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Él dice: esto, el reino de Dios, lo vale todo. Vendo todo. Estoy dispuesto a perder todo por el reino de Dios. Que tú y yo tengamos ese corazón. Dios, ¿quieres mi casa? Ahí está. ¿Quieres mi coche? Ahí está. ¿Quieres mis recursos? Ahí están. ¿Quieres mi vida? Dios, ahí está. Tú lo vales todo. Todo, todo, todo. Él lo vale todo porque Él lo dio todo por mí. Él dio todo por mí. Él vino a este mundo, nació de la Virgen María, vino, vivió una vida perfecta, sin pecado, fue tentado, dice la Biblia, en todo, las mismas tentaciones que tú y yo enfrentamos, pero Él las venció. Él no cedió al pecado como tú y yo lo hacemos. Soy el primero en admitirlo, pero Él vivió en una vida perfecta y sin pecado, y de todos modos lo colgamos en una cruz para morir. Pero ves, ese fue el plan de Dios. Jesús lo sabía. Él nació para morir, porque en esa cruz Él tomó sobre sí mismo el pecado de cada uno de nosotros. En su última cena con sus discípulos antes de ir a la cruz, después de la cruz tuvo otras cenas con ellos, pero esta cena antes de ir a la cruz, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo ofreció al Padre, y luego lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. El cuerpo de Jesús, ves, fue totalmente destrozado. Pusieron una corona de espinos sobre su cabeza y luego con un palo lo golpearon para que se encajara en su cabeza. Luego tomaron un látigo y empezaron a latigar a Jesús, los latigazos cayendo sobre su espalda, sobre sus piernas, sobre cada parte de Él. Era un látigo que tenía en la punta, tenía pedacitos de hueso y de piedra que se encajaba en la piel, y cada vez que lo traían se llevaban cachos de su carne. Le arrancaron las barbas, le escupieron en la cara.
Dice la Biblia que quedó tan deforme que ni tenía apariencia de hombre. Y lo hizo por ti y por mí. Y tú y yo hoy recordamos su sacrificio. Al tomar del pan, estamos recordando el cuerpo de Cristo quebrantado. ¿Para qué? Porque allí Él rompió con la maldición que había venido sobre el hombre cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Lo hizo porque tú y yo, dice la Escritura, somos injertos en su cuerpo. Como una vid salvaje, Él nos toma y nos injerta en Él y nos hace parte de su cuerpo. Sostén en tu mano ahí el pan y oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu cuerpo quebrantado por mí. Gracias, Señor, por lo que tú sufriste para traer a mi vida salud y sanidad, para librarme a mí de la maldición. Y gracias, Señor, que tú me tomas y tú me injertas en ti y tú me haces parte de tu cuerpo. Tomemos del pan. Dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, beba de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este hombre inocente, este hombre perfecto, este hombre santo, derramó su sangre hasta la última gota en esa cruz para perdonarme a ti y a mí. Es su sangre que nos limpia de todo pecado. Y es por su sangre que dice que nos da el poder de a ti y a mí de ser llamados hijos de Dios. Demos gracias. Señor, gracias por tu sangre. Gracias que es tu sangre que me limpia a mí de todo pecado. Gracias, Señor, que es tu sangre que me lava y me purifica. Gracias, Señor, que es tu sangre que me da el poder de ser llamado hijo de Dios. Y es por medio de tu sangre, Jesús, que yo tengo libre entrada delante del trono celestial. Gracias. Tomemos de la copa. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos adorando a este glorioso Jesucristo, Hijo de Dios.